lo dijo en la primera hora. A ver, en medio de este clima de inestabilidad política, de desavenencias entre las funciones del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ahora mismo las advertencias o la postura de la CONAIE, más allá de que y esto es importante, ¿no? Leonidas sí se ha dicho que no han convocado a ningún paro, no han convocado a un levantamiento, no han convocado al cierre de carreteras. Esto es muy importante, lo dijo hace minutos, lo aclaró Leonidas Issa, que no hay tal levantamiento o convocatoria a un paro. Y a propósito de lo que han dicho algunos sectores después de la declaración del pasado viernes, no hay convocatoria a paro. Ha hablado de acciones puntuales en el territorio y sí habrá una movilización el 8 de marzo en acompañamiento por la conmemoración del Día de la Mujer y también en solidaridad con el pueblo peruano, a propósito de la crisis política en el Perú. Ese mismo día, dicho, van a entregar un proyecto de ley de recursos hídricos a la Asamblea Nacional y además van a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que declaró zona de seguridad a 11 proyectos mineros legales emitido en diciembre pasado por el presidente Guillermo Lasso. Pero es importante que se entienda, no hay convocatoria de levantamiento, pero por otra parte además tenemos el resultado del referéndum que alertó a los mercados internacionales y hay un indicador que se está moviendo allí en alza, que es el del riesgo país, que ha superado los 1.600 puntos. No sé en qué estado se encuentra en este momento el riesgo país. Santiago Ochoa, analista económico, nos acompaña ahora mismo de modo telemático. Santiago, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, muy buenos días. Un cordial saludo a ti y a todos quienes siguen este programa. Gracias a usted por conectarse con nosotros. A ver, primero expliquemos a la audiencia qué es el riesgo país, porque muchos escuchamos, no todos entendemos qué significa este indicador. Claro que sí. A ver, el riesgo país es importante porque es un indicador que mide la salud y bienestar también de un país. Es como que para que la sociedad civil entienda, no tiene por qué saber cuestiones de economía o cuestiones de medicina, pero a veces un pequeño indicador nos hace saber cuán bien o mal estamos de salud. Ejemplo, si uno va al médico y el médico nos dice, oiga, usted puede tener diabetes, está el azúcar alta, pues tenemos que preguntar, ¿y en cuánto está el azúcar o la glucosa y demás? Entonces, en este caso, pasado 110, estamos en problemas. Nosotros también. Este indicador mide básicamente cuán posible es que el gobierno, que el país pueda cumplir con sus obligaciones y se lo mide, entre otras cosas, por la rentabilidad de sus bonos. Esto nos va a ocasionar algunos problemas en cuanto a deuda que necesitemos porque va a ser mucho más cara, van a haber restricciones en los créditos, la inversión se va a ahuyentar. La deuda, en cambio, los bonos que podamos vender, hay que venderlos más baratos y eso complica la situación del país y es un indicador que cuando todos nosotros lo escuchemos y sepamos que está alto, significa que van a haber alteraciones en la economía y van a haber algo que se llama efectos multiplicadores, que significa que un punto que se suba, o 295 puntos, como bien lo mencionaba Fabricio, ya sobrepasaron los 1.600 puntos, va a significar que van a haber varios efectos en la economía del país y nos termina afectando a todos los ciudadanos. En este momento, ¿en qué nivel se ubica el riesgo país, Santiago? Ya. Ahora, en la actualidad, a ver, hay que, siempre es bueno hacer momentos. El 5 de febrero, cuando hubieron las elecciones, y como bien lo mencionabas, bueno, sabemos los resultados, se disparó 295 puntos en un día. A la semana anterior estaba casi en los 1.700 puntos, que es uno de los indicadores más altos de los últimos años como tal. Necesitamos que sean indicadores, igual para que la ciudadanía nos entienda un poco. El indicador de Perú, nuestro vecino, es de 193 puntos. Ojo, 193 puntos. El indicador de Colombia es de 361 puntos. Nosotros solo estamos por debajo de Venezuela, que sabemos la situación que tiene un riesgo país generalizado de más de 3.000 puntos hace tiempo. Y de Argentina, que tiene 1917 y que es una economía que está con bastantes problemas. Pero nosotros estamos dolarizados. Si lo queremos comparar, por ejemplo, con Panamá, Panamá tiene 211. Sí, y nosotros, lo repito, alcanzamos los 1.700 puntos cuando veníamos con indicadores, sí, de 1.000 puntos, y que era algo interesante que se pudo disminuir cuando ganó el gobierno. Fueron indicadores bajos de alrededor de 700, 800 puntos y esto era manejable. De ahí no ha dejado de subir, veníamos
con una disminución interesante, porque ya tuvimos un índice de 1945, casi 2000, con las movilizaciones del año pasado, y escuchaba que se prevé, ojalá no sean movilizaciones como tal, que también eso puede hacer que se dispare este indicador y nos termine trayendo varias complicaciones, Fabricio. Lo de Perú me piden que le pregunte, en medio de la crisis, en Perú no se ha disparado el riesgo país. Exacto, pero es ¿cómo uno se de los entiende más eso? bajos. Ya, es súper buena la pregunta y es importantísimo que la gente lo sepa. ¿Qué pasa? No solo son las crisis que existan en el país. Si bien hubo todo lo que pasó en Perú, pues las circunstancias se mantuvieron más o menos estables. Se continuó pagando las deudas, los bonos se siguieron vendiendo, los precios de sus bienes y productos se trataron de mantener y no han habido tantos cambios y tantas reformas tributarias, por ejemplo, en ese país. Entonces, se sabía que viene un problema. Sí, los bonos en ese día se pueden algo modificar, pero luego siguen más o menos estables. En nuestro país, lastimosamente, no. Solo las movilizaciones se perdieron. Ojo, no estoy en contra, todo el mundo tiene que, si está en contra de algo, pues reclamarlo está bien, pero hay que hacer un análisis costo-beneficio. 1.500 millones de dólares directos se perdieron y aproximadamente 1.500 millones de dólares adicionales en otros sectores. Hablamos de 3.000 millones de dólares. Para un empresario, ver eso, ver que se cierran carreteras, ver que, dependiendo de dónde pongamos el punto seguido, se han cambiado 13, 15, 17 veces la reforma tributaria. Entonces, sabemos que en realidad la situación se mueve un poquito la situación en el país y cambia todas las opciones para poder cumplir con las obligaciones y por eso se dispara. Mientras tanto que en países como Perú, con toda la gravedad que pasó, lo ha logrado mantener e históricamente, como viene esa tendencia, lo ha logrado mantener y es muy importante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estabilizar nuestra economía, necesitamos estabilizar nuestras cuentas, las políticas, que sean no políticas del gobierno en curso o para solucionar los problemas de ratito, sino políticas de Estado, que independientemente que vengan y pongan un robot de presidente, se puedan mantener las políticas y se cumplan en beneficio de los ecuatorianos y con eso este riesgo país no solo que va a disminuir, sino que se va a blindar. Si pasa algún inconveniente, si tenemos algún problema, no va a subir tanto como lastimosamente lo vemos que está pasando. Ahora, el problema es que tuvimos el resultado del referéndum constitucional que fue un duro revés para el gobierno del presidente Lasso. Tenemos una relación tirante del gobierno con la función legislativa, o sea, va a ser muy difícil que el gobierno a estas alturas pueda impulsar cambios de fondo a nivel normativo en el ámbito económico laboral, con una asamblea que hoy claramente es una asamblea de oposición al presidente de la República y en donde inclusive se habla de que se pretende llevar a juicio político al presidente de la República, y por otra parte tenemos estas amenazas y esta postura de la CONAIE que se levantó de la mesa de diálogo, más allá de que la Unidad CIS hace minutos aclaró que no hay convocatoria de levantamiento, no se ha pensado en cierre de carreteras, pero hay una postura en la cual la CONAIE ya no quiere dialogar con el gobierno porque simplemente no le cree al gobierno. Frente a eso, y estamos recién en febrero, ni siquiera completamos el primer trimestre del año, o sea, pasado mañana será marzo, pero ni siquiera completamos el primer trimestre. La perspectiva es poco alentadora. Siendo así, y con esta incidencia del riesgo país, ¿qué va a pasar con nuestra relación con los mercados internacionales, Santiago? Lastimosamente tenemos un año durísimo, 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 y no solo en materia de gobernabilidad, en materia económica como tal. Pasamos la pandemia y no nos hemos podido reactivar. Hay cada vez quien más tiene, sigue teniendo más y quien menos tiene, sigue teniendo menos. Es muy notorio lo que tú bien mencionas, esta poca gobernabilidad. Vemos que más bien en vez de pintarnos el corazón y la cabeza de amarillo, azul y rojo, a veces queremos pintarnos los zapatitos de rojo, verde o cualquier otro color, cuando todos necesitamos lo mismo, avance, necesitamos políticas para el bienestar del ecuatoriano, del gran empresario, para que pueda generar productividad, empleo, ingresos que se inviertan en el país, y también del obrero que pueda conseguir trabajo, acceder a educación, acceder a salud. ¿Qué es lo que se viene? Necesitamos financiar, dependiendo, porque como tú dices, estamos febrero recién y ya hay tantas cosas. Todavía tienen que esclarecerse cuentas, todavía ni siquiera hay cuentas claras de cuánto va a ser el financiamiento que se requiere para este año. Se habla hasta de 6.000 millones de dólares. En estas circunstancias, las tasas no estarían menos de 18% anuales, lo cual es sumamente alto y no van a ser a plazos muy largos, sino a precios
a plazos muy cortos para poder recuperar si necesitamos emitir esa deuda. ¿Qué otra solución se puede dar o qué más se viene con esto? Que vamos a tratar de vender bonos del país, pero muy baratos esos bonos, no van a ser tan rentables. Y nuevamente seguimos con este problema de la deuda que se lo ha dejado de mencionar, pero recordémoslo. Normativa de país, normativa incluso ciudadana, si usted ciudadano me está escuchando y tiene un ingreso, no se endeuden más del 40% de su salario. Le va a ocasionar problemas. En el país era igual, no podíamos tener una deuda de más del 40% del PIB. Se sobrepasó hace rato. Se pusieron normativas para decir que vamos a tardar unos añitos, vamos a endeudarnos un poco más, pero ya al cabo de un periodo presidencial de 4 o 5 años, vamos a lograr otra vez volver a esa deuda externa al 40% del PIB. Según Banco Mundial y según la CEPAL, si no se toman cartas en el asunto, nos pueden llevar 5 periodos presidenciales volver a tener una deuda de ese estilo. Que no sobrepase el 40% del PIB. ¿Qué hace este riesgo país? Lo sigue complicando. Necesitamos deuda. El problema, ojo, no es endeudarnos. El problema es para qué nos endeudamos y cómo lo vamos a pagar. Y la situación que tenemos en este momento tiene 3 efectos principales. El primero es que vamos a tener que incurrir en deuda cara, lastimosamente, a muy corto plazo. La segunda es que la inversión extranjera va a pensarlo 2 veces en venir al país. Y la tercera incluso es que puede haber una desinversión, que empresas que ya están aquí, que han invertido aquí, viendo las condiciones del país y que ya llevamos años y en realidad no hay unos indicadores estables y con tendencia a la alza o a la mejora, pueden desinvertir e irse. Y lastimosamente tenemos una situación sumamente complicada. Súmale a eso los índices de violencia. Ya somos del país, algunas ciudades de las más peligrosas a nivel mundial, a nivel latinoamericana al menos. La calidad de educación, la calidad o el acceso a la salud cada vez se sigue complicando. Solo la tercera parte del país tiene pleno empleo de la población económicamente activa, es decir, gana o el salario básico, trabaja las 8 horas diarias, 40 semanales. El resto puede trabajar mucho más y ni siquiera cumplir con eso. Cuando tenemos una canasta básica, y esto escúchenlo, de $746, que es sumamente cara para una economía dolarizada. No quiero ser negativo y decir todo va bien. Tenemos una situación bastante complicada. Ojalá para bienestar del país, el gobierno, este o cualquiera en el futuro, la asamblea, la de ahora o cualquiera en el futuro, pueda tomar las decisiones y todos los actores políticos, las decisiones claves para mejorar las condiciones del país, no solo de un partido, de un grupo político, sino las condiciones del país y tratar de blindarlas para que independientemente de que pase cuestiones como las que pasó en Perú, pues nuestra situación económica pueda mantenerse y no irse de bajada como lastimosamente lo vemos. Muy valiosa esa explicación, Santiago. Le quiero agradecer por el tiempo para tratar de entender estos temas medio densos que son del ámbito económico y que nuestra audiencia, nosotros también podamos comprender qué significa el riesgo país. Muy amable, Santiago. Siempre un gusto, un buen inicio de semana. Gracias al analista económico Santiago Ochoa, conectado con nosotros a esta hora, explicándonos los temas vinculados al riesgo país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.